Tuvimos en lupus eritematoso sistémico en serositis, ¿no? Clínicamente el lupus puede presentar serositis, es decir, que puede presentar derrame pericárdico, derrame pleural o ascitis. Y en estos casos, cuando es, por ejemplo, derrame pleural, se debe hacer una torrepresentez diagnóstico y mandar el líquido pleural para estudio. Siempre que tenga un estudio de cualquier líquido, pues se debe mandar para 5 estudios, que serían citoquímico, citológico, cultivo para gérmenes comunes, cultivo para bacilo de Koch y adenosín desaminasa, ¿no? Entonces, citoquímico, citológico, cultivo para gérmenes comunes, cultivo para bacilo de Koch y ADA, que es adenosín desaminasa. Pero en este caso habría que pueden pedir anti-DNA más, presencia de anti-DNA en líquido pleural, ¿no? Se ha visto que tiene bastante especificidad para lupus pedir anti-DNA en líquido pleural. Bueno, eso es en relación. Luego, hemos dicho que puede presentar pericarditis, ¿no? Si ustedes se fijan en las imágenes de esta radiografía de pericarditis, no, da imagen en copa de champán invertida, ¿no? Eso es radiografía de pericarditis con derrame pericárdico. Manifestaciones pulmonares. A nivel de los pulmones puede dar manifestaciones de pulmón encogido. Se caracteriza por elevación del hemidiafragma y atelectasis lineales paracardíacas atribuido a trastornos del músculo diafragmático. Entonces, se refiere a atelectasis, ¿no? Las atelectasias son segmentos pulmonares colapsados. En el lupus se lo atribuye a un músculo diafragmático, a un trastorno del músculo diafragmático. Luego puede haber neumonitis aguda y hemorragia pulmonar, ¿no? Que se llama neumonitis lúpica, neumonitis aguda lúpica. Se caracteriza por disnea, tos, fiebre, dolor torácico y rara vez hemoptisis. Es raro, ocurre en el 1 al 9% de los casos. En la radiografía se ve infiltrados parcheados bilaterales, envases con o sin derrame pleural, atelectasis laminares, elevación diafragmática y en la histología se observa depósitos de inmunocomplejos. Los inmunocomplejos son depósitos antígeno-anticuerpo. Se debe realizar el diagnóstico diferencial con infección. Y esto es lo que decíamos anteriormente, cuando tengan un paciente con fiebre, siempre primero descarten infección, ¿no? Porque ustedes saben que la primera causa de fiebre son las infecciones. Pero si una vez que hayan descartado infección, es decir, que hayan hecho cultivo de esputo, hemocultivo y urocultivo, sí, denle y si las manifestaciones clínicas, si el criterio clínico da para una neumonitis lúpica, no, o sea, pues ustedes piensan que por los laboratorios, por los síntomas, es neumonitis lúpica, no, después de haber descartado infección, entonces deben tratar como deben tratar como una actividad lúpica. No, si bien es neumonitis lúpica, significa que está haciendo actividad lúpica. Entonces se trata con pulsos de metilprednisolona. 1 gramo de metilprednisolona por 3 días, ¿no? Seguido de prednisona por vía oral, a dosis de 1 miligramo kilo peso día.
Eh, entonces, por ejemplo, nosotros teníamos una paciente con neumonitis lúpica hace varios años y teníamos una paciente que era joven, mujer joven de unos 24, 25 años y tenía tos, disnea, ¿no? Pero tenía todas las manifestaciones clínicas de lupus, o sea, tenía fotosensibilidad a la luz solar, eritema en alas de mariposa, artralgias y tenía los laboratorios positivos, tanto el ANA y el anti-DNA, y la paciente tenía tos y disnea. Entonces, cuando veíamos la radiografía, era un infiltrado archeado, ¿no? Y según la clínica, estaba haciendo actividad lúpica. Entonces, le hicimos pulsos de metilprednisolona y la paciente mejoró. Entonces, pero siempre hay que tener en cuenta también como diagnóstico diferencial que puede ser una infección. Entonces hay que tener cuidado y hay que tener un criterio clínico para poder decidir el tratamiento, ¿no? Porque la neumonitis lúpica también puede complicarse, puede dar hemorragia pulmonar, insuficiencia respiratoria y hasta pueden fallecer los pacientes. Entonces, lamentablemente así es la medicina. No tenemos certeza en muchos casos y a veces hay que basarse en el criterio del médico, ¿no? Pero siempre hay que tratar de respaldarse también con todo lo que tenemos a mano, ¿no? Y si tiene fiebre, hay que tratar siempre de descartar primero un proceso infeccioso, ¿no? Y tomar muestras para cultivos. Puede ser cultivo de esputo, cultivo de sangre, de orina, ¿no? Hay que fijarse si está tosiendo y está expectorando un muco purulento, o si está tosiendo y no tiene expectoración. Entonces, son algunos datos clínicos que debemos tomar en cuenta al momento de valorar a estos pacientes. Por eso dicen, ¿no? Se debe realizar el diagnóstico diferencial con infección. La hemorragia alveolar aguda es una manifestación poco frecuente, solamente el 2%, con una mortalidad del 50-90%. Entonces, fíjense, la hemorragia alveolar tiene alta mortalidad en estos pacientes, aunque es poco frecuente, pero su mortalidad es altísima, 50-90% de mortalidad. Tiene una clínica similar con hemoptisis. Todos ya saben qué es la hemoptisis, que es la expulsión de sangre de las vías respiratorias. La radiografía muestra infiltrados alveolares difusos, suele asociarse a actividad lúpica con compromiso renal. Sí, eso es. Eso es. Luego, hipertensión pulmonar, hipertensión arterial pulmonar. La hipertensión arterial pulmonar se presenta en el 5 a 14% de los casos. También es poco frecuente. Se caracteriza por disnea de esfuerzo progresivo, con radiografía de tórax normal, discreta hipoxemia, patrón restrictivo con distribución de monóxido de carbono. ¿No? Frecuente asociación al fenómeno de Raynaud. Ya saben ustedes qué es el fenómeno de Raynaud, ¿no? El fenómeno de Raynaud es cuando existe cianosis de las manos, ¿no? Seguido de palidez, ¿no? Primero, son trastornos vasomotores de las manos, ¿no? Existe cianosis por aproximadamente 1 hora, luego desaparece, se vuelve pálida, ¿no? En las manos. Entonces, este trastorno vasomotor se llama el fenómeno de Raynaud. Puede asociarse a enfermedades del tejido conectivo como son la artritis reumática o el lupus eritematoso sistémico. Entonces, la hipertensión arterial pulmonar puede asociarse al fenómeno de Raynaud. Puede tener laboratorios con factor reumatoide positivo y antirribonucleico proteína, anti-RNP.
antirribonucleoproteína, ¿no? Anticuerpos anticélulas endoteliales, y se debe descartar tromboembolismo pulmonar y síndrome antifosfolipídico, ¿no? Entonces, cuando hay hipertensión pulmonar, significa que la presión en la arteria pulmonar está por encima de 35 milímetros de mercurio, ¿no? Y se mide la presión en la arteria pulmonar a través de un estudio de ecocardiografía. Y ustedes saben que en las manifestaciones hematológicas el lupus puede producir tromboembolismos, ¿no? Trombosis puede producir, pero cuando tiene trombosis hay que pensar en síndrome antifosfolipídico, ¿no? Especialmente cuando son mujeres. Ahora, no estoy diciendo que el síndrome antifosfolipídico no se presente en varones. También se puede presentar en varones, pero es más frecuente en mujeres. Entonces, cuando hay hipertensión arterial pulmonar, ¿no? Con parámetro de presión arterial pulmonar sistólica mayor a 35 milímetros de mercurio, hay que descartar tromboembolismo pulmonar. ¿Cómo lo descartamos? Con un estudio de gamografía de perfusión. La gamografía de perfusión no lo tenemos en nuestro medio, no lo tienen en La Paz, en Cochabamba, pero en nuestro medio podemos solicitar una angiotomografía de tórax, ¿no? Una angiotac de tórax. Entonces también tiene una buena sensibilidad, ¿no? Y una buena especificidad, por encima del 80%. Entonces, en nuestro medio también es válido solicitar una angiotomografía de tórax, ¿no? Y para diagnosticar síndrome antifosfolipídico, siempre no se olviden preguntar si ha tenido la paciente abortos espontáneos con productos morfológicamente sanos, si tiene trombosis y los laboratorios antifosfolipídicos, ¿no? Que son la anticardiolipina IgG, IgM y la antibeta 2 glicoproteína, ¿verdad? Fíjense en la siguiente diapositiva, vean la radiografía cómo está, cómo es una neumonitis aguda con hemorragia pulmonar. Es un infiltrado difuso bilateral, es un infiltrado difuso bilateral parcheado, ¿no? Entonces así es la neumonitis lúpica. Entonces son complicaciones graves que pueden comprometer la vida del paciente. Así se ve la neumonitis lúpica. Entonces hay que actuar rápidamente, pero también siempre hay que analizar bien estos casos, ¿no? Luego vienen en la siguiente diapositiva las manifestaciones cardiovasculares. La miocarditis, por ejemplo. La miocarditis se caracteriza por taquicardia inexplicada. Ya sabemos que hablamos de taquicardia cuando es mayor a 100 latidos por minuto. Pueden tener arritmias cardíacas, ¿no? Trastornos de repolarización. En la ecocardiografía muestran disminución de la fracción de eyección, ¿no? Es decir, no expulsan la cantidad de sangre necesaria por el ventrículo izquierdo. Pueden tener cardiomegalia, hipocinesia, es decir, algunas regiones de la pared ventricular no se contraen adecuadamente, o están hipokinéticos o hipocinéticos, ¿no? Asinesia, ¿no? Significa que algunas regiones incluso no pueden llegar a contraerse. Estas alteraciones de miocarditis ocurren en el 50% de los casos. Entonces, ¿da alteraciones cardíacas? Por supuesto que sí, ¿no? Otra alteración del corazón es la valvulopatía. Ocurre en el 10 a 15% de los casos. Presentan valvulopatías. La lesión más frecuente es la insuficiencia mitral o aórtica.
¿De acuerdo? La ecocardiografía detecta dos tipos de alteraciones, ¿no?, descritas por Lippmann-Sachs, o engrosamientos valvulares, ¿no? Bueno, en la valvulopatía, en la valvulopatía pueden detectarse verrugas, ¿no? O vegetación, verrugas, pero de causa inmunológica. Estas verrugas son como pequeñas nodulaciones localizadas en las válvulas del corazón, ¿no? Principalmente en la válvula mitral y aórtica, ¿no? También pueden estar descritas como pequeñas vegetaciones, pero son de causa inmunológica. Entonces, a esto denominamos valvulopatía del Lippmann-Sachs o endocarditis de Lippmann-Sachs, ¿no? Endocarditis de Lippmann-Sachs, ¿no? Son engrosamientos valvulares que en el estudio de por ecocardiografía vamos a ver en forma de verrugas. ¿De acuerdo? La presencia de endocarditis del Lippmann-Sachs tiene estrecha relación con síndrome antifosfolipídico y a veces existen trombos intracavitarios, ¿no?, simulando mixoma auricular y además predisponen a endocarditis infecciosa. Ustedes saben que los anticuerpos antifosfolipídicos son protrombóticos, es decir, que promueven la formación de trombos. Al ser protrombóticos, no forman coágulos, ¿no? Y a veces el coágulo se forma en la aurícula izquierda. Y por supuesto va a ir desprendiendo pequeños fragmentos de coágulos y puede producir embolias, ¿no? Embolias cerebrales. Y además, toda cardiopatía, ya sea estructural o funcional, es un predisponente para endocarditis infecciosa. Es decir, si hay lesión valvular o miocárdica, va a predisponer a colonizaciones bacterianas. Por eso decimos, todo paciente que tiene cardiopatía, ya sea estructural o funcional, al decir estructural decimos daño valvular o comunicación interauricular o interventricular, y al decir funcional decimos que el corazón funciona mal, ¿no? Con la insuficiencia cardíaca. Entonces, toda cardiopatía, ya sea estructural o funcional, predispone a colonización bacteriana. Por lo tanto, se produce una endocarditis infecciosa. Por eso es que en estos pacientes siempre hay que tener cuidado, ¿no? Al momento de revisar principalmente la cavidad bucal y ver la presencia de caries dental. Si tienen caries dental, siempre hay que mandarlos al odontólogo. Pero estamos hablando de lupus, entonces el lupus sí puede producir una valvulopatía llamada endocarditis de Lippmann-Sachs, ¿no? Porque afecta el endocardio, ¿no?, el revestimiento llamado endocardio. Luego, a nivel de las arterias coronarias, pueden producir infarto agudo de miocardio. El infarto agudo de miocardio es 9 veces más frecuente en pacientes lúpicos en relación a la población en general. Están más predispuestos al infarto, ¿no? Es debido a aterosclerosis, arteritis coronaria y trombosis. Se relaciona con la corticoterapia, que hemos dicho que incrementa la síntesis del colesterol, ¿no? Y además aumenta la lipogénesis, ¿verdad? La hipertensión arterial, la hiperlipidemia y el síndrome nefrótico. Entonces, fíjense que el lupus incrementa el riesgo a sufrir
en 9 meses más, infarto agudo de miocardio. El fenómeno de Raynaud se presenta en 1/3 de los casos. A veces es la manifestación inicial del lupus eritematoso sistémico. Vasculitis. ¿No? Ustedes saben que la vasculitis es la inflamación de los vasos sanguíneos. La vasculitis se refiere a la inflamación de los vasos sanguíneos, ¿no? Y pueden presentarse de diferentes formas. ¿No? Pueden presentarse con púrpura, con petequia o con equimosis. Los tipos de vasculitis, ¿no? Por ejemplo, tenemos la vasculitis leucocitoclástica cutánea. Esta vasculitis leucocitoclástica cutánea tiene su característica de presentarse en forma de púrpuras en los miembros inferiores, ¿no? De la cintura para abajo, con compromiso intestinal, ¿no? Con deposiciones con sangre y púrpura en los miembros inferiores. Esa es la característica clínica de la vasculitis leucocitoclástica cutánea. En realidad no se sabe por qué se presenta de la cintura solamente para abajo. Luego pueden tener vasculitis necrotizante sistémica tipo poliarteritis nodosa, vasculitis microvascular tipo glomerulonefritis focal, ¿no? Segmentaria, y hemorragia pulmonar. Ya hemos hablado, ¿no? Del compromiso glomerular del lupus y del compromiso pulmonar, ¿no? Entonces, también la hemorragia pulmonar es por vasculitis, ¿no? Pero por vasculitis de tipo lúpica. Pueden presentar isquemia de las extremidades, infartos intestinales, que ya hemos mencionado, ¿no? Que son las isquemias mesentéricas, ¿no? Isquemias hepáticos, cerebrales, solos o asociados a síndrome antifosfolipídico. Cuando se asocia a síndrome antifosfolipídico, hemos dicho que se llama síndrome antifosfolipídico secundario, ¿no? ¿Por qué es secundario? Porque se asocia a lupus. Y es primario, síndrome antifosfolipídico primario, solo cuando se presenta en forma aislada y no está asociada a una enfermedad del tejido conectivo. La vasculitis intestinal es una complicación grave, ¿no? Y a veces hay que recurrir a una laparotomía para establecer el diagnóstico, ¿no? La vasculitis mesentérica, ¿no? La vasculitis mesentérica a veces da manifestación clínica de un abdomen agudo. O sea, es como que se estuviera presentando una apendicitis aguda. El paciente le dice, me duele mucho, y hay signos de Bloomberg positivo, y a veces el médico tiene que tomar una decisión, ¿no? Porque el diagnóstico de la apendicitis no es por ecografía, es clínico. Entonces, pero en pacientes lúpicos fácilmente puede confundirse una vasculitis mesentérica con apendicitis aguda, ¿no? Acá dice vasculitis intestinal, ¿no? Es lo mismo que decir vasculitis mesentérica. Entonces, fácilmente una vasculitis mesentérica puede confundirse con una apendicitis aguda. ¿Por qué? Porque da las mismas manifestaciones clínicas. Y a veces no sabes si está haciendo en realidad vasculitis mesentérica o está haciendo apendicitis. Y lo único que te queda es hablar con la familia y decirles, miren, tiene un dolor importante que clínicamente puede ser apendicitis o puede ser la vasculitis ocasionada por el lupus eritematoso sistémico. Entonces, lo único que hay que hacer es revisar, ¿no? Hay que hacer una laparotomía exploratoria y revisar. Porque qué tal si es un paciente lúpico que de verdad está haciendo una apendicitis aguda, ¿no? Porque ustedes saben que la apendicitis aguda tiene que operarse en el día, ¿no? A nosotros, nuestros profesores antiguamente nos decían, apendicitis diagnosticada en la noche tiene que operarse antes de que salga el sol.
y apendicitis diagnosticada en el día tiene que operarse antes de que entre el sol. Entonces, esperar mucho en la apendicitis puede provocar complicaciones, ¿no? Puede producir por supuesto, una perforación del apéndice, producir una peritonitis localizada o una peritonitis generalizada, ¿no? Cuando se extiende más la infección. Entonces, lamentablemente, a veces hay que entrar a una laparotomía exploratoria, ¿no? Pero siempre hablando también con la familia, ¿no? Teniendo en cuenta que se puede tratar de una vasculitis mesentérica lúpica. Las trombosis pueden observarse tanto trombos arteriales o venosos, ¿no? Al hablar de trombosis, seguramente vamos a pensar en síndrome antifosfolipídico secundario. ¿Por qué? Porque tiene su triada, ¿no? Abortos, trombosis arterialo-venoso y la presencia de anticuerpos antifosfolipídicos, anticardiolipina, IgG, IgM y antibeta-2-glicoproteína. Esas son manifestaciones cardiovasculares, ¿no? Acá pueden ver una endocarditis de Lehmann-Sachs, un estudio patológico, una pieza patológica, fíjense, bueno, una pieza anatómica, ¿no? Fíjense cómo las válvulas del corazón están engrosadas, ¿no? Están engrosadas y es una endocarditis de Lehmann-Sachs. Y al otro lado pueden ver en la imagen un fenómeno de Raynaud, ¿no? Con cianosis de los dedos, ¿no? Luego de una hora aproximadamente se va a volver pálido ya también, ¿no? Y el paciente dice, doctor, mi mano se vuelve azul y luego se vuelve pálida. Luego fíjense una vasculitis mesentérica de un paciente que le han operado en la diapositiva. Y también vean una imagen de vasculitis leucocitoplástica cutánea, ¿no? Donde predomina la presencia de púrpura en las extremidades inferiores. Púrpura, lesiones pequeñas, ¿no? De 0.5 a 1 centímetro de diámetro, ¿no? Redondeadas por extravasación de sangre, ¿no? Pueden ser palpables o no palpables, ¿no? Cuando son palpables se llama púrpura palpable. Esta es una vasculitis leucocitoplástica cutánea que puede presentarse en el lupus eritematoso sistémico. También se presenta en la artritis reumática y en otras enfermedades. Pero al hablar de lupus también se presenta en esta enfermedad. Otras manifestaciones clínicas. El 3% de los pacientes presentan hepatitis lúpica autoinmune, ¿no? Hepatitis autoinmune. Presentan anticuerpos antirribosomal positivos, ¿no? Otros pacientes pueden presentar pancreatitis aguda, que muestra lesiones en las arteriales, en las necropsias. Síndrome de Budd-Chiari. El síndrome de Budd-Chiari es la trombosis de las venas suprahepáticas. Ustedes saben que la sangre al hígado, la sangre venosa, se reabsorbe a través de la vena porta, ¿no? La vena porta distribuye la sangre en el hígado para sintetizar nuevas proteínas y de acá después de sintetizar nuevas proteínas en el hígado sale hacia las venas suprahepáticas y las venas suprahepáticas desembocan en la vena cava inferior. Pero cuando se trombosan las venas suprahepáticas se llama síndrome de Budd-Chiari. Esplenomegalia, adenomegalias están presentes en el 12 a 59% de los casos. Alteraciones laboratoriales. Las alteraciones laboratoriales son muy característicos del lupus eritematoso sistémico. O sea, los ANA. ANA significa anticuerpos antinucleares, ¿no? Anticuerpos contra el núcleo de la célula.
Anticuerpos antinucleares característicos del lupus eritematoso sistémico resultan positivos en el 95% de los casos por inmunofluorescencia indirecta. Son altamente sensibles para lupus, pero poco específicos para la enfermedad. Y esto es lo que decíamos anteriormente. El lupus es un buen anticuerpo es un buen anticuerpo para enfermedades del tejido conectivo. O sea, es un buen indicador para indicarnos enfermedades del tejido conectivo, pero no es específica de ninguna enfermedad. El ANA puede estar presente en el lupus, en la artritis, en la dermatomiositis, en la polimiositis, en la esclerodermia. O sea, el ANA se presenta en las enfermedades del tejido conectivo, pero no es específico de ninguna de ellas, ¿no? Tanto es así que valores bajos de ANA pueden estar, valores normales de ANA pueden ser normales en el 5% de la población. O sea, el 5% de la población en general puede tener normalmente valores bajos de anticuerpos antinucleares, de ANA, ¿no? Pero valores altos de ANA nos indican enfermedades del tejido conectivo, pero no son específicos de ninguna de ellas. Sí, por eso dice, resultan positivos en el 95% de los casos por inmunofluorescencia indirecta, son altamente sensibles, o sea, casi siempre va a salir positivo, pero son poco específicos para la enfermedad. ¿De acuerdo? Eso es ANA, el anti-DNA. El anti-DNA, los anticuerpos contra el DNA del núcleo, ¿no? Los anti-DNA doble cadena bicatenario son muy específicos para el lupus eritematoso sistémico, ¿no? Tienen sensibilidad tienen especificidad del 90% y sensibilidad del 75%. O sea, cuando pides anti-DNA, en el 75% va a salir positivo. Pero cuando sale positivo te dice un 90% seguro que es lupus. A eso se refiere sensibilidad. Sensibilidad solamente te dice que el 75% va a salir positivo. Pero cuando sale positivo te dice 90% que tenemos seguridad que es lupus. No sé si me he dejado entender. No. Eso es sensibilidad y especificidad. Entonces, tiene buena sensibilidad y especificidad. Más que todo, tiene más especificidad el anti-DNA, 90%. Entonces, cuando sale anti-DNA elevado, estamos casi seguros de que ese paciente tiene lupus eritematoso sistémico. Lo único que nos tiene que quedar es reunir 4 de los 11 criterios para el diagnóstico de lupus, ¿no? Que luego vamos a ver los criterios de diagnóstico. ¿De acuerdo? Entonces, anti-DNA. Siempre nosotros pedimos a nuestros pacientes anti-DNA doble, anti-DNA, ¿no? Pero en la ser doble cadena bicatenaria. ¿Sí? Entonces, ¿y con qué más se relaciona el anti-DNA? Con actividad lúpica, ¿no? Y se relaciona también con actividad en la nefropatía lúpica, principalmente cuando se trata de nefropatía lúpica tipo 4, que es la nefropatía lúpica proliferativa difusa, ¿verdad? Los anticuerpos anti-SMID son exclusivos de lupus, se encuentran en el 10% de los casos, ¿no? O sea, tienen baja sensibilidad, pero tienen alta especificidad. O sea, los anticuerpos anti-SMID, fíjense, dice que son exclusivos de lupus, se acerca al 100%, ¿no? O sea,
99% de que es seguro cuando sale anti-Smith, 99% es seguro que es lupus. Es lupus eritematoso sistémico, pero tiene baja sensibilidad. O sea, cuando pedimos nosotros anticuerpos anti-Smith, raras veces va a salir positivo, solamente un 10%. Aunque sea lupus, solamente va a salir positivo en el 10%. Entonces tiene baja sensibilidad. Pero si te sale positivo, prácticamente seguro que es lupus, porque tiene una especificidad cercana al 100%, ¿no? El 99%. Entonces eso es sensibilidad y especificidad. Entonces en la práctica clínica en realidad no pedimos anti-Smith porque tiene baja sensibilidad. Aunque sea lupus, va a salir pocas veces positivo. Baja sensibilidad. Los anticuerpos antirribonucleoproteína, anti-RNP, se observa en el lupus asociado al fenómeno de Raynaud. ¿Qué hemos dicho que era el fenómeno de Raynaud? Era un trastorno vasomotor de las manos, ¿no? Cianosis seguido de palidez, ¿no? Se presenta en el 25% de los casos. Los anticuerpos anti-Ro, SSA y anti-LA, SSB se encuentran en el síndrome de Sjögren, ¿no? Anti-Ro, SSA, anti-LA, SSB se presentan en el síndrome de Sjögren primario, ¿no? Y en el lupus asociado en un 30% de los casos. Entonces, ¿qué hemos dicho que era el síndrome de Sjögren? También es una enfermedad de carácter autoinmune que puede estar asociado a enfermedades del tejido conectivo, como son el lupus y la artritis reumática, ¿no? ¿Y cuál es la tríada del síndrome de Sjögren? Seroftalmia, es decir, sequedad ocular, los pacientes refieren sensación de cuerpo extraño y de que no tienen lágrimas. Xerostomía, sequedad de la boca e hipertrofia parotidia visto al examen clínico, ¿no? Ese es el síndrome de Sjögren. Entonces a los pacientitos nosotros les damos lágrimas artificiales para que puedan lubricar, ¿no?, las conjuntivas oculares. Pero puede estar solamente asociado en el 30% al lupus eritematoso sistémico, pero sí hay que tomar en cuenta, ¿no? Los complementos, ¿no? El C3 y el 4 suelen estar disminuidos, ¿no? Están disminuidos. Se ha relacionado el descenso del C3 y del C4 a actividad de la enfermedad. ¿De acuerdo? Entonces, los complementos C3 y 4 se asocian a actividad de la enfermedad. El factor reumatoide se presenta en el 25% de los casos y se observa en casos sin nefropatía. Se adjudica un factor protector del riñón, el factor reumatoide. Bueno, el factor reumatoide más nos sirve para diagnosticar artritis reumática, ¿verdad? Están en los criterios del diagnóstico de artritis reumática. Seguimos. Los criterios de diagnóstico. Entonces entraremos a los criterios de diagnóstico de lupus eritematoso sistémico. Entonces fíjense que son 11 criterios, ¿no? 11 criterios, tanto clínicos, 7 clínicos y 4 laboratoriales. ¿De acuerdo? ¿Cuántos criterios clínicos? 7. ¿Cuántos laboratoriales? 4. ¿Cuántos criterios necesitamos para decir lupus? 4 criterios de los 11, ¿verdad? Entonces empezamos. Rash malar, ¿no? El rash malar se refiere al eritema en alas de mariposa, ¿no? También llamado eritema en vespertilio. Es un eritema fijo, plano o elevado en eminencias malares, ¿no? Se llama en alas de mariposa justamente porque adopta esa forma de alas de mariposa respetando los surcos nasogenianos y nasolabiales, ¿de acuerdo? Por eso se llama en alas de mariposa. 2.
lupus discoide o rash discoides, ¿no? Son zonas eritematosas elevadas con escamas queratóxicas adherentes y taponamiento folicular, ¿no? En las lesiones antiguas puede producirse cicatrización, entonces dejan cicatrices, ¿verdad? Son placas queratóxicas, ¿no? En las mejillas, en el mentón, que al descamarse dejan cicatriz. Eso es el lupus discoide, ¿no? Hemos hablado de las manifestaciones cutáneas como lupus discoide crónico, ¿no? Es el segundo criterio. 3. Fotosensibilidad a la luz solar, ¿no? Entonces, existe erupción cutánea desproporcionada tras la exposición a la luz solar. Entonces, cuando el paciente lúpico se expone a la luz solar, rápidamente la cara se pone roja, se enrojece la cara. Entonces, por eso decimos, es sensible a la exposición solar, ¿no? Esto se puede obtener por historia clínica en la anamnesis o observada por el médico. Fotosensibilidad a la luz solar. 4. Úlceras orales o nasales, ¿no? Úlceras orales o nasofaringeas normalmente indoloras observadas por el médico. Entonces, cuando estamos revisando un paciente, ¿no? Principalmente cuando son sospechosos de lupus, no debemos olvidarnos revisar las fosas nasales y la cavidad oral buscando presencia de úlceras. ¿No? Y de ahí decimos solamente en la piel, en la cavidad bucal, tenemos 4 criterios. Solo viendo estos 4 criterios ya podemos nosotros hacer el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico, ¿no? Y tal vez pedir solamente laboratorios más de anti-DNA y ya estamos con el diagnóstico. Entonces, tiene mucha manifestación cutánea el lupus, ¿no? Y mucosas, ¿verdad? Luego, artritis no erosiva, ¿no? Hemos dicho también esto, que la artritis en el lupus no produce deformidad. Doctor, se le escucha entrecortado. Sí, doctor, ahora se le escucha. Ya, entonces estuvimos en los criterios de diagnóstico de lupus eritematoso sistémico. Entonces estuvimos en artritis no erosiva. Entonces, en al menos 2 articulaciones periféricas con inflamación, derrame articular o dolor a la palpación, ¿no? Entonces, hay artritis que a veces puede aparentar ser artritis reumática, ¿no? Entonces, pero hay que diferenciarlo, ¿no? Viendo los criterios, ¿no? Si se unen los criterios los criterios de diagnóstico para lupus, entonces hay que orientar en ese sentido el diagnóstico. Si no reúne y más bien parece ser artritis reumática, entonces hay que orientar en el otro diagnóstico, ¿no? Y si no están seguros, entonces mejor es pedir laboratorios para lupus eritematoso sistémico más. ¿De acuerdo? Entonces, artritis no erosiva. Hemos dicho que la artritis del lupus eritematoso es una artritis no erosiva, es decir, que no presenta deformidad articular.
En el texto está que rara vez puede presentar deformidad articular, pero en general no presenta deformidad articular. Luego, serositis, ¿no? Que puede cursar con pleuritis, que ya saben ustedes que puede ser derrame pleural, ¿no? A la auscultación puede haber roce y abolición del murmullo vesicular, ¿no? Puede haber pericarditis documentada por electrocardiograma o ecocardiografía, ¿no? Y ascitis. Entonces, serositis, pleuritis, pericarditis o ascitis, ¿no? En la pleuritis por supuesto que puede haber derrame pleural, derrame pericárdico y presencia de líquido ascítico. Luego, el séptimo dato clínico es la alteración neurológica, que hemos dicho ya que puede cursar con psicosis o convulsiones, ¿no? Los pacientes lúpicos pueden tener trastornos psicóticos y pueden tener convulsiones. Entonces, ya tenemos los 7 criterios clínicos. Ahora nos faltan los laboratoriales. En los laboratoriales vemos la nefropatía. ¿Por qué se caracteriza la nefropatía? Por la presencia de proteinuria persistente mayor a 0.5 gramos en 24 horas, ¿no? Si ustedes hacen una proteinuria en 24 horas, va a salir mayor a 0.5 gramos, ¿no? Porque ustedes saben que normalmente la proteinuria en 24 horas es hasta 140 miligramos en orina de 24 horas. O también puede haber más de 3 glóbulos rojos por campo microscópico. Puede existir cilindruria, ¿no? Con cilindros hemáticos, ¿no? Y cilindros granulosos, tubulares o mixtos. Pero puede haber proteinuria, ¿no? O hematuria y cilindruria. Entonces, más que todo lo que tomamos en cuenta es la proteinuria y la hematuria, ¿no? Para el diagnóstico, como criterio clínico. Proteinuria, hematuria. ¿Bueno? Luego, alteración hematológica, afectación hematológica. También ya hemos hablado, al hablar de las alteraciones hematológicas, puede cursar con anemia hemolítica con reticulocitosis, leucopenia menor a 4.000 glóbulos blancos por milímetro cúbico, o linfopenia menor a 1.500 por milímetro cúbico, ¿no? Anemia hemolítica, puede ser anemia normal nomás, anemia normocítica, normocrómica, que eso falta creo aquí. Pero aparte de anemia normocítica, normocrómica, puede haber otra anemia, que es la anemia hemolítica, ¿no? Que lo diagnosticamos a través de una prueba de Coombs directo, ¿no? Leucopenia con menor a 4.000 de glóbulos blancos, o linfopenia con menor a 1.500 por milímetro cúbico. Y trombocitopenia, ¿no? Eso es la otra alteración hematológica, ¿no? Menor a 100.000 por milímetro cúbico de plaquetas. El 10º, el trastorno inmunológico. Entonces, ¿cuáles se toman en cuenta? El anti-DNA. Título anormal de anticuerpo anti-DNA nativo, ¿no? Doble cadena bicatenario, ¿verdad? Entonces, anti-DNA positivo. ¿Sí? Aparte del anti-DNA, en este inciso se puede tomar en cuenta el anti-Smith, pero el anti-Smith hemos dicho que rara vez sale positivo, aunque sea lupus, ¿no? Solamente su especificidad es alta, pero no nos sirve mucho al momento de diagnosticar. Luego, serología para Lewis, falsamente positivo. Entonces, esto es el BDRL falsamente positivo, significa serología para sífilis falso positivo, ¿no? Entonces, eso es anti-DNA positivo. Y el último es el ANA positivo, el 11, el anticuerpo antinuclear positivo, ¿no? Título anormal de anticuerpos antinucleares por inmunofluorescencia.
o por otro test equivalente en ausencia de tratamiento con drogas capaz de producir lupus inducido por fármacos. El anti-DNA y el ANA positivo, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, son 11 criterios para el diagnóstico del lupus. De los 11 requerimos 4 criterios para llegar al diagnóstico. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lupus eritematoso sistémico. No, es un tema extenso, pero bastante interesante también. ¿De acuerdo? No sé si tienen alguna pregunta, quedaríamos hasta aquí y el miércoles continuaremos con tratamiento del lupus. ¿Nada? Ya. Entonces, nos vemos el día miércoles. Prográmenlo, por favor, para las 7 de la mañana, ¿ya? Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego.